¿Saben? Me he dado cuenta de algo curioso tras 12 años de matrimonio. Después de todo ese tiempo, uno empieza a sentirse, ¿cómo lo diría?, demasiado cómodo en presencia del otro. ¿Te he contado que esta mañana los niños se han puesto sus disfraces de Halloween? Es la tercera vez en este mes que se los ponen para ir al colegio. Cuando llegue Halloween estarán tan mugrientos que no querrán ni verlos. ¿Podrías comprar los dulces? El año pasado se agotaron y tuvimos que regalar caramelos para la tos. Los caramelos para la tos al menos tienen un buen propósito. Mírenme, hagan el favor. ¿Ven lo que estoy haciendo delante de mi mujer? ¿Y ven lo que está haciendo ella delante de mí? Deberíamos hacer este tipo de cosas el uno junto al otro. Es realmente necesario. Lo cierto es que si queda alguna pizca de dignidad después de casarte, se desvanece por completo en cuanto nace tu primer hijo. ¿Qué diablos es eso? Estoy sacando leche materna para el bebé. ¡Oh, qué asco, Dios mío! Cariño, ¿mañana por la noche salimos? Sí, ya he llamado a la canguro y he reservado en Santelo. Santelo. ¿Tienes ganas de amar? Más bien tengo ganas de tomarme esos espárragos. Mrs. Gray, she's proud today because her roses are in bloom. Another Pleasant Valley Sunday, charcoal burning everywhere. Another Pleasant Valley Sunday, here in Study Symbol. Hidden Hills. Halloween. Papá, mi careta de supernena se ha partido. Es fantástico, porque ahora podremos reconocerte entre las otras 60 millones de supernenas. El celo está en el armario del fondo. Derek, quítate la máscara cuando bebas, anda. ¿Por qué? Tiene un agujero para la boca. Es para la nariz y lo han puesto para evitar que te ahogues. Bueno. Gracias. Diga. ¿Qué opinas de mis tetas? Oh, buenos días, a ti también. Sus tetas están perfectamente. Sé sincera. ¿Por qué te preocupan tus tetas? Mi contrato está a punto de acabar y la cadena no ha dicho nada de renovármelo. ¿Por tus pechos? Yo creo que sí. Soy una de las pocas locutoras deportivas del país. El público quiere ver tetas. Doug, ¿qué opinas de las tetas de Sara? ¿Sus tetas? Pues ni idea, nunca me he fijado. ¿Tiene tetas? ¿Qué opinas de sus tetas? Vale, no ha colado. Un buen intento, eso sí. Vamos a ver. Las tetas de Sara. Impresionantes. Doug dice que son impresionantes, aunque nunca se haya fijado. Me encantan tus tetas. Tengo una llamada en espera. ¿Sigue en pie lo de jugar al tenis? Si no me estoy haciendo la cirugía, sí. Adiós. ¿Sí? Janine, ¿Pam? ¿Qué te pasa? Ras acaba de pasarse por aquí a recoger sus CDs mientras su novia le esperaba en el coche, soñando con el día en que sea lo suficientemente mayor para conducir. Oh, Pam, no te tortures, mujer, pero si tienes a Manolo. ¿Crees que una cita con un semental español me va a hacer olvidar un divorcio tan amargo? Bueno, pero es un hombre sándwich. ¿Hombre sándwich? Perdona, sonaba mejor en mi cabeza. ¿La has invitado a venir con nosotros? Es que me daba mucha pena. Pero íbamos a salir tú y yo No solos. sabía qué hacer. ¿Sabes lo que podías haber hecho? No invitarla a nuestra cita de esta noche. Derek, ¿y tu disfraz? La máscara empezaba a oler a leche. Cariño, lo está pasando muy mal, ¿vale? Es que no entiendo que vayamos a pagar $10 la hora a una canguro para irnos de cena romántica con Pam. Te prometo que te compensaré. ¿De acuerdo? Más te vale. ¿Bien? ¡Papá! ¡Supernenas al rescate! ¡No! Siento haber tirado la vela. Dios mío, qué vergüenza. No te preocupes, no pasa nada. Todo va muy bien. ¿Verdad, Doug? Claro que sí, aunque no me parece buena idea que sea Pam quien conduzca de vuelta. ¿Qué? Por cierto, ¿os he dicho dónde están esta noche la putita y el capullo? Espero que en algún juzgado intentando que les cambien el nombre. En un concierto de NSYNC. ¿En Eso serio? es perfecto. Russell rodeado de adolescentes histéricas. Seguro que vuelve a casa con la chica equivocada. No sé qué cree que va a hacer ese desgraciado con su pequeña cola. Lo digo en serio. La tiene pequeña. Ni siquiera se la puede llamar pequeña. Es enana. Dios. ¡Uy,
Dios mío, no puedo creer que te lo haya dicho, Doug. Si ves a Russ, por favor, no le digas que te lo he dicho. No quiero que tenga el placer de saber que todavía hablo de él. No, no te preocupes. Se me da muy bien no hablar con los demás de sus penes. Gracias, Doug. Vaya, me he dejado el móvil en el coche. Ahora vuelvo. ¿Lo dejas en el coche y si hay una emergencia? Hay una emergencia. También me he dejado el pintalabios. Ay, en fin, gracias por dejarme destrozar vuestra velada romántica. Ah, venga ya, Pam. ¿No lo has destrozado? Sí, lo he hecho. Vale, esta vez tienes razón. Me gustas, Doug. Gracias. Tú a mí también. Siempre que pienso que los hombres son unos cabrones, te miro y sé que estoy equivocada. Ah, ¿qué quieres que te diga? Soy adorable. Lo digo en serio. Eres un tío estupendo. Gracias. Eres todo lo que siempre he deseado. Ah, pues qué interesante. Me parece interesante porque ya yo, ¿sabes? Siempre. Un momento, ¿qué diablos ha sido eso? Lo digo en serio. Eres un tío estupendo. Eres todo lo que siempre he deseado. Siempre. Vale, exactamente lo que pensaba. He pasado por el carrito de los postres y hay una tarta de chocolate que me ha puesto el culo gordo solo con mirarla. ¿Compartimos un trozo? Quiero compartir 2. Doug, Sí, claro. Tarta de pera. Me encantan las peras. ¿O no? ¡Qué divertido! Es cierto. Pasar estos ratos con los niños. Emily, ven. Mira el esqueleto de papá. Luego, otra vez. Sí, señor. A esto se le llama compenetración. Hola, ¿qué tal? Hola. Dios. ¿Qué te pasa? No, nada, que me has asustado. Tu disfraz da mucho miedo y me has asustado y me ha salido el terror del alma. ¡Dios! Ya. Si crees que así doy miedo, espera verme en Halloween. Bonitas calabazas. Gracias. Las tuyas también. ¿Has piropeado sus calabazas? Por favor, no sigas. No traía calabazas. Gracias, ya lo sé. Vale. Oye, ¿puedes guardarme un secreto? La verdad, lo dudo. Ha pasado algo entre Pam y yo. ¿Pam? ¿Qué Pam? ¿Pam u otra Pam? Pam. Pam. ¿Qué ha pasado? Papá, déjame tu cara. Así pareces un imbécil. Gracias. Pero eso no se le dice a papá. Venga, cuéntame. ¿Qué ha pasado? Bueno, en realidad no fue nada, solo que salimos los tres a cenar y Janine fue al coche porque se le había olvidado el teléfono móvil. Entonces, Pam y yo nos quedamos solos y de repente... Eres un tío estupendo. Un tío estupendo. Eres todo lo que siempre he deseado. Siempre. Vaya. Así que tenemos un gran escándalo en el grupo de No, amigos. Zack, por favor, no es eso. En todo caso sería pequeño. Venga ya, tío. Te ha tirado los tejos. Lo sabía, y sí es que lo sabía. ¿Te ha pasado alguna vez con alguna amiga? Ayer. Mentira. Tienes razón, esta mañana. Parece que estoy fardando. Déjate de tonterías. Y cuando te pasa algo así, ¿tú qué es lo que haces? Somos hombres casados. Así que lo único que puedes hacer es tomártelo con calma y disfrutarlo. Porque te sentirías más sexy, ¿no? ¿Sexy? No estoy seguro. Eres todo lo que siempre, siempre, siempre he deseado. Siempre. Está bien, hizo que me sintiera sexy. Puede que sea un hombre conduciendo un coche familiar con 2 niños sentados en el asiento de atrás y radio Disney a todo volumen, pero al menos sé que soy sexy. Bueno, ¿no vas a decirme nada? ¿decirte qué? ¿Qué tal? Dios mío.
¿Pero de dónde has sacado esos encantos? Son prótesis de silicona, las he comprado por correo. Vaya, están muy bien. Chicas, si vais a usar la pista para estar de charla, ¿os importaría dejárnosla a los que queremos jugar? ¡Qué buena idea! Pero vamos a hablar de ello un minuto, ¿eh? No sé cómo puedo rebajarme de esta manera, pero parecen de verdad, ¿no? ¿A ti te lo parecen? Claro que lo parecen. Y las siento reales. Tócalas. Bueno. Vaya. Mirad eso. Dios mío. ¿Quieres que sea sincera contigo? La de la izquierda está caída. Tengo la espalda encorvada. Cielo, creo que eres una de las mujeres más guapas, inteligentes y con talento que he conocido a lo largo de mi vida. Y si tienes que rellenar la camiseta con globos o convertirte en un experimento de la ciencia inflándote de silicona, deberías mandar a tus jefes a la mierda. Por cierto, Mirad, la de la otra izquierda vez. está muy caída. Sí, las está tocando. Sí, se nota al tocarla, bastante más caída. Chicas, perdón por lo de antes. Estad ahí todo el tiempo que queráis. Todo el tiempo que De Gracias. nada. Los tíos son fáciles. Es cierto. ¿Sacas tu tetona? Así mejor, ¿no crees? Cariño, ¿sabes una cosa? Creo que soy un tipo bastante atractivo. ¿Alguien lo duda? Claro que no. Pero seguro que hay mujeres por ahí que me encuentran bastante deseable. ¿Tienes algo que contarme? No, solo quiero decir que creo que eres una mujer muy afortunada. ¿Compraste los dulces? ¡Ay, mierda! Da. Cariño, lo siento. Te prometo que mañana a primera hora los compro. Tu belleza y tu sex appeal no lo son todo en esta vida. Diga. Hola, Dad. Soy Pam. Oh, Dios mío. Un momento. ¿Por qué me llamas aquí? ¿Qué? Son las 10 y sé que nos vais a dormir hasta las 11. Sí, es cierto, pero ya me entiendes. Lo siento. ¿Está Janine? Sí, Janine está aquí, es lo que intento decirte. Cariño, ¿quién es? Zack. Sí, Zack. Dile de mi parte que es un hombre con suerte. Janine dice que eres un hombre con suerte. ¿Qué coño se refiere? Dice que nos ha jodido. Escucha, es un mal momento para llamar. Llamaré luego. No. Oye, ¿va todo bien? Sí, ya conoces a Zack, siempre está bla bla con lo que le pasa. Oh, sí, ya, bla, bla. ¿Pero qué pasa? Está bien, verás. Es que Pam, Pam, mi amiga Pam. Pam, esa Pam. Ella intentó ligar conmigo. ¿Qué? ¿Recuerdas la otra noche cuando te fuiste a por el móvil? Nos quedamos solos. Se acercó a mí y ella me dijo que... Bueno, que... me deseaba. ¿Dijo que quería acostarse contigo? Sí, señora. Bueno, no lo dijo con esas palabras exactamente, pero mencionó que yo era todo lo que ella siempre había deseado. Siempre. Entiendo. Janine, lo siento mucho. Ya sé que estás disgustada y yo me siento fatal por ello. No estoy disgustada. Pues deberías estarlo. Tu mejor amiga le ha tirado los tejos a tu marido. ¿De verdad crees que te estaba tirando los tejos? Te lo juro, Janine. Conozco gente que sabe de estas cosas y que me lo ha confirmado. Con todos mis respetos por Zack. Conozco bien a Pam. Simplemente está pasando por un momento vulnerable en su vida. Sí, y resulta que coincide con el hecho de que desea estar conmigo. Oye, sé mejor que nadie en el mundo que a Pam le encantaría estar con alguien como tú. Porque eres un excelente marido y padre. Eres tierno, gracioso, encantador. ¿Encantador? Estupendo. Te acaban de rebajar de sexy a encantador. Cielo, lo siento. Estoy pinchando tu burbuja, ¿no? ¿Burbuja? ¿Qué burbuja? No tengo burbuja. Voy a la cocina. ¿Quieres algo? No, estoy bien. Gracias. No puede ser, está equivocada. Tú sabes lo que sucedió. Eres todo lo que siempre he deseado. Siempre. Eso es lo que sucedió, ¿verdad? ¿Verdad? Oh, vaya. ¿Por qué? Alguien se ha cargado mi obra de arte en la calabaza. Ya lo harás el próximo año. Pero era un esqueleto precioso. Le había hecho los huesos y la cara y... ¿Por qué estás regalando mis pelotas de golf? Ya no hay caramelos para la tos.
¡Feliz Halloween a todos! Venga, ahora esta casa. Emily, no comas eso, ni siquiera está envuelto. Vale. Me ha llamado mi agente para decirme que el lunes me renuevan el contrato. Ya lo sabía, tus tetas son perfectas. Sí. He hecho que lo pongan en la cláusula 6. Chica lista. Vamos, Hola, Pam. niñas. ¿Qué Hola. hacéis aquí? Pensaba que las ¿Sara? niñas le tocaban a ras. Llamó hace un rato para decirme que estaba ocupado, posiblemente engañando a sus hijas con los hijos de otra. ¿Una copita? Sí, claro. Vale. Hey, ¿me das uno con sabor a cacahuete? No, Pero si tienes 400. es que nada puede ser mío solo. He oído decir a Janine que viene la madre porno. Oye, ¿Belinda? ¿Truco o trato? Dios mío, estáis geniales las dos. ¿El lobo feroz? El espeluznante lobo feroz. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado es que Dios no existe. Por ahí viene tu novia. Hola, Dad. Hola. Sabes muy bien que Pam piensa que estás caliente y que quiere hincarte el diente. Ahora, si tú necesitas cerciorarte, esta es tu oportunidad. Empieza la misión para comprobar los hechos. Hola, Pam. Oh, hola, Dad. ¿Tenéis esos bollitos de mermelada que comen los niños? Me muero de hambre. De mermelada. Está disimulando. Tranquilo, antes o después acabará mostrando su verdadera naturaleza. No sé si quedan, pero creo que hay fruta en la nevera. Venga, ya es lo malo de intentar guardar la línea. Ardo en deseos de comida basura. Un momento. ¿Han oído eso? Suena que me desea, ¿no? Por supuesto que sí. Venga ya, me muero de hambre. Quiero tu tesoro. Dios mío. Me muero por tu tesoro. Ya está. Lo han oído todos. Se muere por mi tesoro. Tesoro, 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 tesoro. Sí, tenías razón. Piensa que eres un dios del sexo. Y ahora lo único que me queda es rechazarla sin que se sienta ofendida. No las había probado, son sin calorías. Pam, ¿Sí? A Amanda se le ha caído un bote de no sé qué porquería en la alfombra del salón. Ahora es de un precioso color azul mora. ¿quieres que lo limpie? Oh, sería un detalle por tu parte. Claro, ya voy. ¿Lo ves? Me gustaría encontrar a alguien cómoda. ¿Perdona? Estaba diciendo que eres absolutamente encantador. 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 Pues ¿sabes qué? No soy encantador. Lo siento. Creo que alguien dijo una vez que un hombre nunca debe basar su autoestima en los delirios alcohólicos de una mujer vulnerable cuyo marido la ha abandonado por un bombón de 26 años. Y si nadie lo ha dicho, lo digo yo. Siento lo de los dulces. No es culpa tuya. Al fin y al cabo eres un hombre y los hombres nunca hacen nada cuando se les pide si no es algo crucial para sus vidas. Oye, no tienes derecho a generalizar. Entonces solo te pasa a ti. Eso está mejor. Tenías razón con lo de Pam. En realidad no intentaba ligar conmigo. Ah, ¿no? Eres patético. No, no soy patético. Lo llevo bien. No me molesta en absoluto. Lo que me molesta es mi falta total de inteligencia. Resulta un poco irritante, pero lo de Pam, no. Janine, ¿tú crees que soy sexy? ¿En qué sentido? ¿Qué te ocurre? Hablo en serio. Quiero saber si a ti te parezco sexy. A ver, ¿quieres decir que si cada vez que te veo me muero por tus huesos? Sí, eso es. Quiero saber si cada vez que me ves te mueres por mis huesos. Claro, me pareces muy atractivo, Doug, pero las cosas que encuentro sexy son otro tipo de cosas, de las que no se ven. Por ejemplo, mi culo. Por ejemplo, cuando me dejas dormir los domingos. O cuando compras la cena de camino a casa sin preguntarme qué debes comprar. O cuando juegas con los niños y os reís juntos. Sí, en esos momentos pienso que eres el hombre más sexy que he conocido nunca. Y mi culo no. ¿No te parece suficiente? Pues la verdad, no. Doug, yo te elegí. Me casé contigo y te amaré siempre. Me imagino que las buenas noticias son que después de 12 años de matrimonio puedes seguir siendo sexy. Un sexy distinto, pero sexy. Es maravilloso saber que hay alguien que te ama a pesar de verte en los peores momentos. ¿Y se necesita realmente algo más en la vida?